Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. En esta noche vamos a vamos a estar viendo más a detalle lo que es el significado de la Pascua y el propósito de la Pascua y Jesucristo, que es lo que tiene que ver bien a detalle lo que esta celebración es, la Pascua, y lo que vino a ser a Jesucristo, porque, bueno, vivimos en tiempos donde se predica otro evangelio muy parecido al evangelio de Jesucristo y no conocen verdaderamente lo que Dios hizo a través de su Hijo. Vivimos en una total ignorancia en estos tiempos donde las nuevas generaciones se han desviado del mensaje y donde se predica la verdad, pues son muy pocas. La Iglesia Universal, la Iglesia Católica, hace un cierto de rituales conmemorando la pasión, la muerte y resurrección de Jesús, sin conocer el verdadero motivo por qué fue Jesús a la muerte en la cruz. Y tanta es la ignorancia de esta iglesia, la Iglesia Universal, que su mayor líder, el Papa Francisco, ustedes lo pueden ver, ahí yo no invento nada, ahí está, en ese video dice el fracaso de la cruz. No sé si lo han visto, pero es tanta la ignorancia que ni siquiera su mayor líder sabe el verdadero significado de lo que es Jesucristo y todas estas fiestas de la Pascua. En inglés es el Passover y en el hebreo les dicen como el Pasaj, el Pesaj. Entonces, ¿por qué no lo saben? Tienen comúnmente la mayoría a Jesús en la boca, pero pues como dije, ni su líder mayor lo sabe, y esto se debe porque su corazón está muy apartado de él. Y bueno, no nos vamos a enfocar en ellos, pero también dijimos ya las iglesias modernas, también lamentablemente las iglesias cristianas no se quedan atrás en esta ignorancia. Ya muchos de los pastores, buenos pastores que predicaban el evangelio de Jesucristo, ahora la mayoría están pasando a mejor vida, y lamentablemente las nuevas generaciones pues se han enfocado solamente en el cantar y cantar y cantar, y no es una que esté contra esto, pero si ustedes se dieron cuenta, este supuesto avivamiento que estuvo en estos días, Asbury parece que se llamaba la universidad, solamente era todo eso, cantar, y lo llamaron un avivamiento. Y bueno, pues qué triste, ¿verdad? Pero esa es la iglesia que se vive hoy en nuestros días. Entonces, de aquí, estamos miércoles, de aquí son aproximadamente 47 días para el día mayor que nosotros celebramos. Es el día, ¿quién sabe cuál es ese día? Es el mayor día que los cristianos celebramos, ¿vale? El día de resurrección. Entonces, lamentablemente las nuevas generaciones pues se han desapartado, se han desviado del verdadero enfoque de lo que es para nosotros el día de resurrección. Y tanta es la ignorancia de la mayoría de las iglesias cristianas que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en vez de decirle día de resurrección, o le dicen el día de ¿qué? El día de Easter, el día, para los hispanos, el día de la coneja, y lo tienen como un domingo que es el día de ir al parque y hacer ciertas actividades, cuando verdaderamente se pierde el enfoque de ese gran día que es para nosotros, el día de resurrección. Entonces, como lo dije, desde este día, hoy marzo 1, primero, del 2023, hasta, como ya les dije,
El día 16 de abril vamos a estar, voy a estar trayendo para aquellas personas que no saben, espero que sea de bendición este estudio acerca de lo que es esta celebración de la Pascua, el Passover, el día de resurrección para nosotros. Y para poder entender esto al 100%, a las personas que nos ven, que ya es un grupito bueno, entonces tenemos que ir antes de la creación para poder explicar por qué Jesús vino, porque muchos piensan, o muchos solamente se predica hoy en nuestros días, arrepiéntete de tus pecados, y se les predica un medio evangelio o el evangelio bien, pero no saben por qué, solamente porque Jesús vino y murió en la cruz, pero no saben todo el contenido de lo que es la salvación. Entonces vamos a ver que lo entiendan 100%, y vamos a tener que ir hasta antes de la creación para ver a qué se debe todo esto, por qué Jesús tuvo que venir a morir por nuestros pecados. El diseñador de este mundo, el creador de todas las cosas, la Biblia no nos da mucho detalle de dónde es, de dónde vino, cómo nació. Hay quienes se atreven a especular de la deidad de Dios, y la verdad en sí no nos habla mucho sobre él, solamente él dice: yo soy el que soy. Entonces vamos a ver lo que Dios dice. Todo lo que la palabra nos dice, lo más claro que puede decir de él, está ahí en el libro, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, del versículo 1 al 3, dice de esta manera. Y es aquí como habla más de la deidad de Dios. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Dios es Dios, y pues saldrían las palabras de sobra querer explicar o decir de dónde viene Dios, no lo sabemos. Entonces Dios hace un diseño. ¿Mande? Sí, hermano. No tiene, Dios no existe. Dios no existe. Sí, Dios no tiene principio, pero Dios no existe. Porque si existiera, tuviera principio o tuviera fin. Dios es, porque es presente. No sé si me captan. Un eterno presente. Entonces Dios no existe, Dios es. Porque podemos hablar de algo de que existe, y si decimos algo que existe es porque tuvo un principio y tuvo un final. Entonces, al decir Dios no existe es porque Dios es. Y Dios es el gran yo soy. Entonces, bueno, Dios, el diseñador, hace un plan perfecto. Él diseña este mundo, y tiene un plan, una creación, y es este mundo. Y para este mundo perfecto decide crear un ser humano hecho a la semejanza de Dios. Y para poder ver esta creación de Dios, la podemos ver ahí en Génesis 1:26, y vamos a ver cómo Dios hizo al hombre. Estamos hablando de lo que quiere decir la Pascua, por qué Jesús vino, por qué tuvo que venir, y tenemos que ir al principio para poder entenderlo. Si no, si yo les explico, Él vino a morir por la cruz por nuestros pecados, y si tú crees eres salvo, sí, está bien, pero vamos a ir más allá a lo que Jesús es y por qué fue que tuvo que venir a morir por nuestros pecados. Entonces, vamos ahí a Génesis 1:26 al 28, dice de esta manera: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sosegadla, y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese era el plan divino de Dios con el hombre, con la familia. Hemos estado viendo en los domingos en la escuela dominical el diseño perfecto de Dios, que es la familia. Es la única manera que esta sociedad se puede mantener en una familia sólida, porque es el diseño que Dios hizo desde el principio. Entonces Dios, en este plan divino, tuvo desde el principio del mundo, y este plan perfecto que Dios planeó no ha cambiado, sigue en plan. Ahorita, como les he explicado en otras ocasiones, la Biblia tiene principio y tiene un fin, Génesis hasta Apocalipsis, y ahorita más o menos estamos como aquí, ya para que se termine esta obra de Dios. Entonces, Jesucristo, en este mundo, a los que creen en su nombre, a su iglesia, a la novia de este mundo, la va a desposar cuando sea quitada de este mundo. Y estará la novia estará en el cielo con Dios, que ella será la esposa. Allí en Apocalipsis 19:9, fíjense bien cómo dice. Apocalipsis capítulo 19:9. Estamos viendo el diseño, el plan perfecto que Dios tiene sobre la humanidad y por qué pasó todo lo que tuvo que pasar. Apocalipsis 19:9 dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados son los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y él me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora, nos regresamos un poquito ahí mismo en ese capítulo 19, del 7 y el 8, dice así: gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, este plan divino de Dios, desde Adán y Eva, sigue siendo el mismo plan de Dios. Él no ha cambiado. Ahorita la iglesia, como novia, una novia virgen en este mundo, esperando al esposo Jesucristo, estamos esperando al esposo, y Jesucristo nos dijo estas palabras. Allí en Juan 14:2, 14 del 2 al 4, en el Evangelio de Juan, me voy a dar poquito tiempo para ir. Evangelio de Juan 14:2 dice de esta manera: en la casa de mi Padre, ¿cómo dice? Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que ¿qué? Donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Entonces, estamos viendo este diseño de Dios, el plan perfecto, y no ha cambiado. Ahorita lo estamos viendo como iglesia, pero ahorita lo vamos a ver como desde el principio en Génesis. Así que de esta misma manera, este era el plan de Dios que tenía para el ser humano. Ahora el Señor nos está preparando esa morada eterna, y yo creo que ya la terminó, y yo creo que ya está lista. Solamente en cualquier momento Él viene por su novia para tomarla. Así que, como Adán y Eva, antes de crearlos, Él también ya les había preparado la morada. Él ya les había formado la morada, y esa morada era el mundo, porque antes de que los creara, Dios ya le había hecho dónde vivir. Y ese era el plan de Dios, un plan perfecto para el ser humano. Dios tenía un plan divino perfecto para nosotros. Allí en Génesis 1, capítulo 1, dice así. Vamos a leer bastante para poder entender
esto que estamos, a lo que queremos llegar. En Génesis 1, del 1 al 8, si hay tiempo para leerlo, aquí está todo el diseño perfecto de Dios, esta morada que le hizo al ser humano antes de crearlo. Lo vamos a leer rapidito para poder entender bien el plan divino de Dios. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí estamos viendo la creación y vemos cómo Dios lo hace. Está la morada en este mundo. Dice, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas las llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Versículo 6 dice, luego Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios a la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, ¿cuándo? El día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbranse lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, que dé semilla, árbol de fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que daba semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana. ¿Cuántos días vamos? 3. Tercero, versículo 14 dice, y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan las señales para estaciones, para días y para años, sean por lumbreras, por la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor que era para que señorease del día, y la lumbrera menor para que señorece sobre la noche. E hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del cuarto día. Dijo Dios, produzcan las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, y de la expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y bendijo Dios diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas de los mares, multiplíquense en las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Entonces Dios preparó este hogar, este mundo, antes de que Dios nos hubiese hecho al ser humano. Versículo 24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo los animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios una vez más que era bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Si Dios lo hizo a usted, es bueno. Y yo soy bueno hasta de apellido. Y si no me creen, ahorita les enseño mi ID. Entonces dijo Dios, versículo 26, hagamos en el día sexto, hagamos al hombre a nuestra imagen, lo que acabamos de leer hace rato, conforme a nuestra semejanza, y señoríe sobre los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgarla, y señoread los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios nos hizo algo perfecto.
tenía un diseño espléndido, un diseño que no le pedía nada, era algo, no hay palabras para explicar lo que Dios tenía preparado para el ser humano. Pues muy bonito todo hasta aquí. Antes de todas estas cosas que leímos, hubo un golpe de estado en el cielo. Un ángel llamado Lucifer se rebeló contra Dios. Y este ángel, más conocido como, ¿cómo está conocido este Satanás? Luzbel, lucero de la mañana, Satanás, diablo, hombre de pecado, hijo de perdición, se rebeló contra Dios y quiso ser igual a Dios. Este es el adversario de Dios. Entonces, sí tenemos tiempo para leerlo. Aquí podemos ver, no me gusta hablar mucho de esta persona, pero aquellas personas que no conocen de la Biblia, aquí es donde habla del adversario de Dios y cómo fue que se rebeló contra el mismo Dios. Isaías 14, 12 al 19 dice de esta manera, dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte de testimonio me sentaré al Altísimo, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Y bueno, hasta ahí le vamos a leer. Usted, si lo quiere leer ahí en su casa, está Isaías 14, 12, del 12 al 21. Ahí da más detalle de este, ¿cómo se llama cuando alguien hace un golpe de estado? Pero el que lo origina se llama, se me fue la palabra, bueno, el traidor, el orquestador. Entonces, este plan de Dios perfecto, estaba el enemigo de Dios. Dios lo expulsa del cielo y este adversario de Dios, aquí es donde los incrédulos blasfeman o se burlan o surgen muchas preguntas. Y he escuchado algunas de estas preguntas que la gente dice, entonces, ¿cómo pudo ser Dios tan ingenuo en dejar a este ser perverso en personas inocentes, ¿verdad? Como Adán y Eva. ¿Cómo pudo ser Dios tan descuidado? Y la respuesta es sencilla. Dios lo sabía, Dios sabía lo que iba a pasar. Dios sabía lo que venía. Entonces, pues, aquellas personas que dicen esto, pues solamente Dios sabe. Dios sabe dónde vas a terminar la eternidad. Dios sabe si vas a estar en el cielo con Él o dónde. Él lo sabe todo. Entonces, esta respuesta es sencilla para aquellas personas que se hacen este tipo de preguntas. Dios sabía que el hombre le iba a fallar. Dios sabía que nosotros algún día le vamos a fallar también, pero también sabe que le vamos a pedir perdón, porque es algo que tenemos, que Él nos ha enseñado. Entonces, Dios le da un mandamiento a Adán. Fíjense bien, aquellas personas que conocen muy poco de la Biblia y que estoy seguro que están interesados en este tema, ahí en Génesis Dios le da este mandamiento a Adán. Dice Génesis 2:15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Fíjense bien, versículo 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciéndole, todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y fíjense la advertencia que le dijo, porque el día que comieres de este árbol, ciertamente morirás, ¿verdad?
de todo lo que Dios hizo, solamente le dio un mandamiento que no comiera de ese árbol. Hay personas que dicen que del árbol de la ciencia del bien y del mal y del... ¿Cuál era el otro árbol? De la vida. Y no, solamente le mandó que no comiera de ese árbol. ¿Cuál era la consecuencia de desobedecer? Cuando la comiere, morirá. Morirá significa separación. Morir es separación. Cuando usted se muere y ya se lo llevan creo que ya no he visto personas que se las lleven al funeral para enterrarlo, creo que ya todos los están quemando. Pero bueno, sea como sea, cuando usted muere, ¿se recuerdan cómo estamos hechos? Estamos hechos a semejanza de Dios. En este cuerpo tenemos cuerpo, alma y espíritu. Cuando Dios, no vimos el pasaje donde Dios forma al hombre, pero el hombre es, de toda la creación, al ser humano es el único que Dios hizo, sopló su aliento de vida. Somos los únicos que tenemos el aliento de vida de Dios. Entonces, cuando el hombre va al sepulcro, es separación. El alma se separa del cuerpo. Y aquí es cuando dice, cuando comas de este árbol, ciertamente morirás, más claro que ni el agua. Pero ahí en Génesis 3, vamos a ver ahí, del 1 al 7, y fíjense bien lo que pasó. Acuérdense que este personaje que fue desterrado por Dios, bueno, no deshielado por Dios, aprovechó y hizo de las suyas. Ahí en Génesis 3, fíjense cómo dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. ¿Se fijan aquí la mentira que hay? ¿Cómo es Satanás astuto para mentir? No le está diciendo, fíjense bien cómo lo dice, en qué manera lo pregunta, dice, ¿con que qué? Con que Dios os has dicho que no comas de todo árbol del huerto. ¿Cuántos árboles le prohibió de comer? Fruto. De uno solamente. Entonces aquí Satanás tuerce la palabra. Y es lo mismo que hacen muchos predicadores de hoy, que tuercen la palabra de Dios, la cambian de lo que Dios dijo. Cuando Dios con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del todo huerto, así cuando el enemigo quiere hacer o provocar, incitar al pecado, y cuando la persona busca justificar el pecado leyendo la escritura y le busca para ver dónde dice que puedo tomar, o dónde dice que puedo tener varias mujeres, y con que Dios dijo así, entonces no, tengamos cuidado cómo leemos y cómo entendemos. La mujer, lamentablemente, pues es muy despistada, ¿verdad? Dice ahí en el versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto, ¿qué es? ¿Cómo dice? No podemos comer. ¿Amande? Ajá. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Hasta ahí va bien. Dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. ¿Qué más? ¿Ven cómo la mujer es como que siempre le aumenta? ¿Cuál era el mandamiento que le dio? Solamente no lo comerás. Y aquí dice, y se le agrega, dice, no comeréis de él, ni lo tocares, para que no mueras. Entonces la serpiente, muy astuta, le dijo, ¿qué le dijo a la mujer? No vas a morir, no es pecado, es mentira. Sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios, sabiendo del bien y el mal. Y vio la mujer que el fruto, ahí ya la mujer cayó seducida, vio que era bueno para comer. ¿De qué árbol? ¿De qué árbol está hablando? ¿De la manzana? No dice qué fruto era, ¿verdad?
Y el enemigo también ahí tuerce la palabra, y cualquier persona que le dicen cuál era el árbol, dicen que fuera una ¿qué? Una manzana. Y ustedes ven ahí a la tecnología más avanzada que todos quieren. ¿Cómo se llama la marca? Apple. Y tiene una, no sé si han visto que tiene una mordidita. ¿Ven cómo es el enemigo? Bueno, entonces dice ahí, y vio la mujer el fruto bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, pues aquí fue como entró el pecado al mundo. Dios les dijo claramente, solamente de este árbol no pueden comer, y este árbol cuando lo comieran morirían. Fíjense bien, Dios le dio la libertad al hombre de todo. ¿Qué fue lo que Dios pedía del hombre? Solamente le pedía fidelidad, obediencia, y eso es lo mismo que nos pide también a nosotros. Mateo 25:23, fíjense cómo dice. Mateo 25:23 dice: su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que quiere Dios. A nosotros como hijos de Dios, también nos lo ha dado todo, todo. Y lo mismo demanda que quiere que seamos fieles a Él y obedientes. Pero aquí por primera vez entra el mundo, entra en el mundo el pecado, y el pecado significa fallar el blanco. Adán falló, erró, y entra el pecado. Ahora no vamos a buscar culpables de que, el diablo me tentó, lo hecho está. Y la palabra de Dios en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, ni echarle la culpa a Satanás, que ese era su plan, ese era su meta, ese era su blanco de él, que cometieran el error, y lo logró. Ahora, por esa desobediencia es porque nacemos, vivimos y morimos. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era perfecto y va a ser perfecto. Así que donde que tienen que entrar en acción aquí Dios para cubrir el pecado. Estamos hablando por qué Jesús vino al mundo, por qué tuvo que morir en la cruz, por qué vino a celebrar la Pascua, qué es su significado en estas fiestas. Entonces, aquí es donde entra en acción Dios para cubrir el pecado. Adán y Eva se tuvieron que cubrirse con hojas de higuera, porque ahora tenían el conocimiento del bien y el mal, sabían lo que era bueno y era malo, y vieron que era malo estar desnudos. Por eso se cubrieron. Para aquellas otras personas que ahora están promoviendo que anden en desnudos. Entonces, fíjense bien, aparte, estas vestiduras de higuera, aparte de rasposas, si cuando le cae una hojita de esas hojitas que le cae ahí no la aguanta, imagínense un delantal de higuera. ¿Cuántos días le dura? A ver, hermano, usted que sabe más. ¿Cuánto le dura una hoja cortada del árbol? ¿Un día, 2 días? ¿Se imaginan traer todo eso? Entonces, fíjense bien. Ahí en Hebreos, la palabra de Dios, fíjense lo que nos dice. Hebreos 9:1 dice así: y de la misma manera roció con la sangre tanto el tabernáculo
como todos los vasos del ministerio. Romanos 9, 21, a ver, ¿cómo lo tengo? 22, dice, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y fíjense cómo dice, y sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Entonces, para cubrir el pecado, tiene que haber derramamiento de sangre. Fíjense lo que nos dice Levítico 17, 10 y 11. Dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de su pueblo, de entre su pueblo. Fíjense el versículo 11 cómo dice. Levítico 17, 11 dice, porque la vida de la carne, ¿dónde está? En la sangre está. Y yo os la he dado para hacer, ¿cómo dice? Expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ahora, no se fíjense cómo bien si no me entienden bien. Entonces, esto es lo que significa expansión. Expiación, perdón. Alguien inocente tenía que pagar el precio para cubrir este pecado. Ahora, expiación significa cubrir el pecado o limpiar el pecado. Alguien tenía que morir para cubrir ese pecado que hicieron ellos. Entonces, su sangre derramada de un ser, de este ser, Dios tuvo que sacrificar aquí ese pobre animal para cubrir ese pecado. Y todo pecado tiene consecuencia. Entonces Dios tuvo que agarrar a alguien inocente, sacrificarlo para poder cubrir el pecado. Estamos viendo, no quiero que estamos viendo por qué tuvo que venir Jesús a morir aquí por nuestros pecados. Ahí en Génesis 3:6, fíjense bien lo que pasó. Entonces dice, Génesis 3:6 dice, a la mujer le dijo, multiplicaré, esta es la consecuencia de esa desobediencia, multiplicaré en gran manera multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Cuando tengan la luz, y yo no creo que haya personas, hermanas que no, o mujeres que vayan y nomás vayan como al HIV, ya fui a tener el hijo, ya me vengo. El tener un bebé es doloroso, ¿verdad? ¿O no? Dice que son, bueno, no me voy a meter porque no tengo la experiencia, pero dicen que es muy doloroso. Entonces Dios les dice, en gran manera multiplicaré los dolores de tus preñeces, con dolor darás luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo que no comieras de él, algo terrible, fíjense bien que dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Es por eso que nos levantamos los hombres muy adoloridos, tenemos que ir allá, hombre, ya, está bien. Pero es un hecho, ¿verdad? Que con Dios lo planteó así. Espinos y cardos, versículo 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y aquí es donde agarran la ceniza en la mente, acá en el... Le dice, porque... ¿dónde me quedé? 18. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan, comerás, versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres,
y al polvo volverás, ¿verdad? Este es un hecho. Y nadie se ha escapado de esto. Aunque lo quemen, se hace polvo. Y creo que la ceniza que le ponen ahí en la mente, en la frente, creo que dicen que es ceniza, ¿verdad, hermano? De muertos. ¿No? Yo por allá oía que sí. De mezquite. No, allá en mi rancho sí decían que eran de... ¿No? Bueno, de lo que sea. Entonces dice, versículo 20, dice, y llamó Adán al hombre en su mujer, Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Y fíjense bien, versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, ¿verdad? Y no fue ahí a la boutique de la hermana, no, él tuvo que matar a esos animales para, no dice qué animal mató, pero fueron animales que tuvo que sacrificar para el cubrimiento de ese pecado. Este es el primer sacrificio que Dios hizo para el perdón de pecados. Ahorita ya llegamos hasta aquí, pero esta es la primera parte, no sé cuántos nos vamos a llevar, pero este fue el primer sacrificio que Dios tuvo que hacer, derramamiento de sangre para cubrir el pecado. Ya en las siguientes ocasiones vamos a ir viendo más a detalle cómo cómo se fue decayendo este plan de Dios divino, pero tenía que venir un Salvador, y ese es el Hijo de Dios. Lo vamos a ir viendo más a detalle. Ahorita creo que ya está fundada la primera parte, donde la creación de Dios, ¿verdad? El diseño perfecto de Dios, que Dios lo tiene preparado. Como les dije, estamos ya a punto de terminar el diseño de Dios, ya casi vamos aquí, y Dios tiene ese plan perfecto, aún viento en popa. Vamos a ser despedidos y le voy a pedir a mi esposa que nos despide en oración, y si Dios lo permite nos vemos el domingo una vez más. Nos vemos el domingo, hermanos. Dios les bendiga.